revelan el talento oculto de un niño mendigo que deja sin palabras a un millonario humilde. En una esquina ruidosa de la Ciudad de México, un niño de 10 años llamado Miguel vende chicles. Su apariencia lo delata, ropa deshilachada y con polvo en los pies. Pero hay algo en sus ojos que brilla con fuerza, un destello de sueños aplastados por la realidad. Cada día, sus manos sostienen una guitarra desgastada, un regalo lleno de amor y recuerdos de su padre, quien ya no está. Cuando un acorde brota de sus cuerdas, las preocupaciones del barrio parecen desvanecerse, aunque los transeúntes lo miran como a un niño mendigo, olvidando que en su interior hay una voz que puede cambiarlo todo. Miguel se sienta en la plaza, su refugio, el sol se filtra entre las nubes, creando un juego de sombras y luces. Con cada rasgueo, su voz suave y potente envuelve el aire, tocando los corazones de quienes pasan, sin que ellos se den cuenta. Pero esa tarde es diferente. Don Pablo, un millonario con la humildad de un campesino, camina por la plaza cuando el eco de la voz de Miguel lo detiene en seco. Las melodías resuenan con ecos de su propia niñez, esos recuerdos lejanos que nunca se desvanecen. Don Pablo se acerca, capturado, su corazón late al unísono con las notas que fluyen del niño. Sin embargo, la emoción de Don Pablo choca con la dura realidad de Miguel. Su madre, una mujer abrumada por el peso de la vida, teme por el futuro de su hijo. Ella ha trabajado arduamente para mantener a la familia a flote, y su única preocupación es el bienestar de Miguel, aunque para él, la música es su vida. Los días pasan llenos de ensayos clandestinos, Miguel toca en su habitación mientras su madre duerme, el sonido suave mezclado con el ruido de la ciudad que nunca descansa. La lucha entre su pasión y la realidad cotidiana es agobiante. Una tarde, sentado en el borde de la cama, Miguel comparte su sueño con Don Pablo, quien lo mira con ternura. Hay un concurso de talentos, dice, tienes que participar. Miguel siente el peso de la duda, pero el brillo en los ojos de Don Pablo lo empuja hacia adelante. Sin embargo, la sombra de su madre se cierne sobre él, un doloroso secreto del pasado que ni siquiera un acorde de guitarra puede borrar. Pero el apoyo de Don Pablo comienza a revitalizar su espíritu, el día del concurso se acerca con rapidez, y cada ensayo se siente como una montaña que escalar. En medio de su lucha interna, Miguel encuentra el valor para enfrentarse a su madre y expresarle lo que realmente quiere. La conversación es tensa, pero el amor que comparten es palpable. Miguel sabe que la música no solo es su salvación, es el camino hacia la sanación familiar. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, el gran día llega y la plaza se viste de gala. El bullicio del público, la emoción en el aire, y Miguel, frente a un escenario brillante, se siente un torbellino de nervios y esperanza. Sostiene su guitarra con firmeza, pero en el fondo, una figura familiar lo observa, su madre, visiblemente preocupada. Justo antes de tocar su canción, su corazón late con fuerza. La mirada de su madre le transmite amor y preocupación, y en ese instante, Miguel se encuentra en la encrucijada entre su sueño y su familia. ¿Logrará romper las cadenas que lo atan al pasado y dar un paso hacia su futuro? La respuesta se siente en el aire, la tensión vibrante, y el público espera con el corazón en un hilo. Miguel respira hondo, dejando que el aire fresco de la plaza llene sus pulmones. Cada mirada del público se siente como un abrazo y una carga al mismo tiempo. Sabe que este momento no es solo una actuación, es una lucha por la libertad, por el reconocimiento, por el derecho a soñar. La guitarra, desgastada pero querida, parece vibrar en sus manos, como si la propia música estuviera ansiosa por escapar. Al levantar la mirada, se encuentra con los ojos de Don Pablo, que brillan con una mezcla de emoción y esperanza. Tú puedes, Miguel, lo impulsa con un gesto. Y ahí,
en medio del ruido, se siente menos como un niño mendigo y más como un cantante de alma libre. Las luces del escenario parpadean y el presentador, con voz retumbante, llama al siguiente concursante. El nombre de Miguel resuena en sus oídos, y un escalofrío recorre su cuerpo. Es el momento que ha esperado, y también es el miedo que lo ha perseguido. Con paso firme, avanza hacia el centro, la multitud se convierte en un mar de rostros ansiosos. Bajo el sol que derrama su luz, voy a cantar una canción, comienza con voz temblorosa pero decidida. A medida que las palabras fluyen de su boca, siente como el peso de la realidad se disipa un poco. La música lo envuelve, lo eleva, y él se deja llevar. Cada acorde resuena, sus dedos se mueven con la fluidez de la esperanza, y pronto el murmullo del público se transforma en silencio reverente. Miguel se sumerge en sus recuerdos, su padre enseñándole a tocar, las risas y los antiguos sueños compartidos. La canción habla de amor, de lucha, y de un futuro más brillante, y en ese escenario, los sentimientos se desbordan. El sonido de su voz y el rasgueo de la guitarra van llenando cada rincón de la plaza, envolviendo a los presentes en una burbuja de pura emoción. Sin embargo, no todo es perfecto. Desde la esquina, su madre observa con el corazón en un hilo. Ella ha luchado tanto por brindar estabilidad a su hijo, se pregunta si está haciendo lo correcto al darle la libertad de seguir su sueño. ¿Y si fracasa? El temor la consume, y las lágrimas brotan de sus ojos, recordándole que sus miedos son tan pesados como su amor es profundo. Mientras Miguel termina su canción, el último acorde se desvanece, quedando un eco de esperanza y expectativa en el aire. El silencio se prolonga por un instante que se siente eterno, y luego, el aplauso estalla como un trueno. Miguel queda inmóvil, el corazón le late desbocado. Nunca había imaginado que su voz podría generar eso, un mar de aplausos, sonrisas, incluso lágrimas de felicidad. Don Pablo se levanta, aplaudiendo con fervor. «Bravo, Miguel», grita, provocando que otros lo sigan. Esa reacción se siente como un abrazo colectivo, un reconocimiento que atraviesa el miedo y el dolor. Con la adrenalina todavía corriendo por sus venas, Miguel busca a su madre entre la multitud. Su mirada se cruza con la de ella, y por un segundo, el mundo se detiene. Todo lo que él ha soñado podría estar a un paso, pero no puede evitar preguntarse si su madre lo apoyará. La tensión entre ambos es un hilo delicado, un equilibrio que podría romperse con una simple palabra. Ella se acerca y él siente el viento cambiar. ¿Qué le dirá? Cada paso hacia su madre es un camino hacia lo desconocido. ¿Qué dirá cuando sepa que estoy listo para dar el siguiente paso?, se pregunta Miguel, sintiendo el peso de la incertidumbre. La plaza se llena de voces vibrantes, pero entre la multitud, Miguel solo oye el latido de su corazón y la pregunta que le cambiará la vida: ¿será suficiente? ¿Logrará su madre comprender su sueño como él lo hace? Y mientras el eco de su actuación resuena, una verdad inquietante se asome: el verdadero concurso apenas comienza. Con el aplauso aún vibrando en sus oídos, Miguel camina lentamente hacia su madre. Siente que el suelo bajo sus pies es un terreno desconocido y temido, y cada paso se siente más pesado que el anterior. Ella le espera, sus ojos llenos de lágrimas que brillan con la luz del atardecer, un reflejo de amor y preocupación a la vez. «¿Mamá?». La voz de Miguel suena suave, casi como un susurro. A medida que se acerca, puede ver la lucha en su rostro. Ella abre la boca como si fuera a hablar, pero las palabras parecen quedar atrapadas en su garganta. Lo hiciste tan bien», finalmente logra decir, su voz quebrada por la emoción. Es un alivio escuchar esas palabras, pero también pesa sobre Miguel como una piedra. Ella no se atreve a darle el apoyo absoluto que necesita. «Eso no es todo, mamá», responde, el nervio de sus palabras temblando en su interior. «Quiero seguir adelante. Quiero hacer esto, de verdad». Ella parpadea, como si esas palabras fueran un rayo que la golpeara. «Miguel, no entiendes. Este mundo es extremadamente complicado. Los sueños a menudo se rompen, cariño. Quiero protegerte». Su rostro se llena de tristeza, y Miguel siente que su corazón se quiebra. «Mamá, sé que te preocupas, pero yo tengo que intentarlo. Esto es más que música para mí. Es mi vida».
La plaza se ha llenado de ruido de nuevo, de risas y charlas emocionadas, pero para ellos dos, solo hay silencio, un abismo de palabras no dichas. Miguel busca en sus ojos algo más, un atisbo de aprobación, y en su lugar, solo encuentra miedo. Escucha, ella comienza, y su voz se tiñe de una firmeza que espera que la serenidad le llene el pecho. Lo que tú quieres hacer, puede ser peligroso. La vida de un artista, hay muchas desilusiones. ¿Entonces deberíamos quedarnos en lo que tenemos? ¿Dejar que otros decidan por mí? Miguel siente como la rabia empieza a hacer mella en su voz. No puedo. Cada palabra está cargada, y un murmullo de reconocimiento empieza a circular entre la multitud. Él nota la mirada de don Pablo que observa desde la distancia, su expresión colmada de esperanza. Miguel respira hondo, sintiendo que el mundo se estremece a su alrededor. No está solo. Nunca lo ha estado. ¿Qué paso ha dado mi niño? ¿Cómo se ha atrevido? Es la voz de don Pablo que surge en el aire, como un ancla en la tempestad. Hoy, has demostrado que no hay sueños demasiado grandes, jóvenes. La música viene del alma. Y si tú dejas que tu alma cante, nadie podrá callarte. Las palabras de don Pablo reverberan, y Miguel siente que el corazón de su madre se ablanda. Ella lo mira, el brillo en sus ojos vuelve a encenderse, no de miedo, sino de curiosidad. ¿Y si te dieran una oportunidad? ¿Y si alguien escucha y te quiere llevar más allá? Ese destello de esperanza hace que su estómago se revuelva. Así es, mamá. Así puede ser. En ese instante, Miguel comprende que el camino no solo depende de su talento, sino también del apoyo y amor de su madre. Tú siempre has sido mi inspiración. Si tú crees en mí, yo puedo hacerlo. Ella cierra los ojos, y cuando los abre, su rostro ha cambiado. Está bien. Si decides seguir, haré lo que sea necesario para ayudarte. Pero quiero que seas cauteloso. Miguel siente una mezcla de alivio y emoción. Ella ha dado un paso hacia adelante, y eso cuenta para él. Su sueño comienza a sentirse más real, como si el cielo estuviera abriéndose para recibirlo. Ahora, solo falta el siguiente paso, dijo don Pablo, acercándose, su voz una mezcla de desafío y alegría. Hay un concurso en la capital. Grandes oportunidades para quienes se atreven. Miguel siente como su corazón se acelera. La capital. ¿De verdad? Sus ojos brillan con la promesa de lo que podría ser. Pero en sus pensamientos resuena otra inquietud, ¿estará preparado para lo que venga después? La plaza, con su murmullo alegre y esperanzado, parece aguardar esa respuesta. Los sueños están a un paso, pero cada uno de ellos también puede traer consigo un costo. ¿Estará listo para asumirlo? El futuro se abre ante él, como un vasto escenario. Y. Ahí, en ese momento crucial, Miguel siente el vértigo de lo desconocido, una aventura a la que debe lanzarse de lleno. Pero una sombra de duda sobrevuela su mente, susurrando que el verdadero desafío no ha hecho más que comenzar. La mañana siguiente, Miguel despertó con el sonido del canto de los pájaros y el suave murmullo de la brisa que entraba por la ventana. La luz dorada del sol iluminaba su habitación, pero la emoción y el nervio mantenían su corazón agitado. El concurso en la capital no solo era una oportunidad, era el primer escalón hacia sus sueños más profundos, un camino que había imaginado tantas veces mientras tocaba su guitarra en el parque. Sin embargo, la presión comenzaba a apoderarse de él, mientras se vestía, repasó cada palabra que había escuchado el día anterior. Su madre había accedido a apoyarlo, pero el peso de la incertidumbre seguía colgando sobre sus hombros. A pesar de todo, una chispa de determinación se encendió en su interior. La música estaba llamándolo, y no podía ignorarla, descendió las escaleras con un gesto enérgico, listo para enfrentar el día. En la cocina, su madre preparaba café. A medida que el aroma llenaba el aire, también se sentía un silencio que flotaba entre ellos. Miguel se sentó y la miró. Mamá, ¿qué piensas? ¿Te sientes bien con esto? Ella lo miró, con una mezcla de orgullo y preocupación. Solo quiero que estés preparado. La capital puede ser muy diferente, dijo, mientras se servía un poco de café en una taza.
Pero si has decidido seguir adelante, estoy contigo. Siempre lo estaré. Los dos intercambiaron sonrisas, pero en el fondo de Miguel, la ansiedad persistía. Se levantó de la mesa y salió al patio trasero. Allí, bajo la sombra de un viejo olmo, comenzó a tocar su guitarra. Cada acorde parecía llevarse un poco de su nerviosismo, con cada nota se sentía más conectado a ese sueño que lo estaba esperando. De repente, escuchó un crujido detrás de él. Era don Pablo, que se acercaba con su característica sonrisa. Buenos días, joven. He venido a ver cómo te sientes antes de dar este gran paso. Hola, don Pablo, respondió Miguel, sintiéndose un poco más tranquilo. Estoy bien, pero tengo miedo. ¿Y si no soy lo suficientemente bueno? Don Pablo se sentó a su lado. Escucha, Miguel. La verdadera música no se mide en competencia, sino en autenticidad. Querido, el mundo necesita escuchar tu verdad. Cada vez que tocas, compartes una parte de ti. Eso es lo que te hará triunfar. Miguel asintió, sintiendo que las palabras de don Pablo calaban en lo más profundo de su ser. ¿Está previsto que tome el tren para la capital esta tarde?, preguntó, dejando escapar un suspiro. Así es. Lo primero que haremos es inscribirnos. Y debes estar listo, porque habrá muchos escépticos ahí, pero también personas que estarán deseando descubrir tu talento, dijo don Pablo con optimismo. La tarde llegó más rápido de lo que pudo anticipar. Miguel se sentía como un pequeño pez lanzado al océano. La estación de tren estaba llena de gente, y al mirar a su alrededor, el bullicio lo abrumaba. Pero luego, al ver la mirada alentadora de su madre y la presencia firme de don Pablo a su lado, el miedo comenzó a desvanecerse. Al abordar el tren, sintió que la emoción lo empujaba hacia adelante. A medida que el motor rugía, se preguntó si esta aventura lo llevaría a lugares que solo había soñado o si pondría a prueba su valor de maneras que nunca imaginó. Conforme el paisaje empezaba a cambiar, sintió como las posibilidades se desplegaban ante él. Sin embargo, al mirar por la ventana, su mente no podía dejar de preguntarse si estaba realmente listo para los obstáculos que se avecinaban. ¿Qué pasaría si no lograba impresionar a los jueces? Y si su música no resonaba con nadie, de repente, un chillido desgarrador rompió su ensimismamiento. Un grupo de viajeros a su alrededor se sobresaltó. Miguel giró la cabeza hacia el origen del sonido y allí, a unos asientos más lejos, un niño pequeño, de unos 5 años, estaba sollozando. Su rostro, sucio y lleno de lágrimas, rompió el corazón de Miguel. Sin pensarlo, el instinto lo llevó a levantarse. ¿Qué pasa?, le preguntó con ternura. Lo que no sabía era que ese encuentro cambiaría el rumbo de su viaje, llevándolo a descubrir no solo su talento, sino también el poder transformador de la música en la vida de aquellos que más lo necesitaban. Y mientras se acercaba al niño, una sensación profunda atravesó su pecho. ¿Podría, en medio de su búsqueda de un sueño, convertirse en un faro de esperanza para otros? Miguel se agachó al lado del niño, quien tenía los ojos llenos de lágrimas y una pequeña muñeca rota entre sus manos. ¿Te sientes mal?, preguntó, suavizando su voz para no asustarlo más. El niño, con un temblor en sus labios, asintió apenas, y Miguel sintió su corazón apretarse. ¿Qué te ha pasado?, continuó, mientras su mirada se perdía en el rostro triste del pequeño. Declaró en voz baja, no tienes que llorar, estoy aquí. ¿Quieres contarme? El niño, cuyas mejillas estaban manchadas de tierra, comenzó a hablar entre sollozos. Su nombre era Samuel, y había perdido a su madre en una de las calles de la ciudad. No sé dónde está. Solo quiero a mi mamá, balbuceó, y las palabras parecían golpear a Miguel con la fuerza de un huracán. Algo dentro de él se removió. La agonía que reflejaba el rostro del niño resonaba con el propio miedo que llevaba en su pecho. Él también se sentía perdido y asustado, aunque la tristeza del pequeño era de otro tipo, más desgarrador y palpable. Sin pensar, Miguel se quitó la guitarra que llevaba colgada en el hombro. ¿Sabes qué? A veces, cuando estoy triste, la música me hace sentir mejor, dijo, con un hilo de esperanza. Voy a tocar algo para ti. ¿Te gustaría? Samuel asintió con cautela, sus ojos brillando entre las lágrimas.
Miguel se acomodó en el pasillo del tren, rodeado por rostros curiosos, pero solo tenía ojos para el niño que tenía enfrente. Con los dedos temblorosos, estrumió los primeros acordes de una melodía suave, una canción que había compuesto en su mente mientras soñaba con la capital. Las notas se deslizaron en el aire, y por un momento, el ruido del tren se desvaneció. El dolor en la expresión de Samuel comenzó a cambiar. A medida que la música llenaba el espacio, Miguel sintió que su corazón se expandía, conectando con el pequeño en formas que nunca había imaginado. Las lágrimas del niño comenzaron a cambiar de tristeza a asombro, sus ojos se abrían con una chispa de alegría. Mientras tocaba, Miguel notó cómo algunos de los otros pasajeros enfocaban su atención. Un anciano sonrió, una pareja se tomó de la mano. La conexión que nacía a través de la música era palpable, y Miguel se dejó llevar, sintiendo que cada acorde era una promesa, no solo para él, sino para todos. Cuando terminó la canción, el tren estalló en aplausos y murmullos, pero lo más impactante fue el cambio en Samuel. El niño sonrió, sus lágrimas ahora eran de felicidad, y esa sonrisa llenó a Miguel de una calidez inexplicable. Gracias, dijo el niño con un hilo de voz. Me hiciste sentir bien. Miguel, sintiendo un nuevo sentido de propósito, se dio cuenta de que su música tenía el poder de sanar. ¿Y si no solo se trataba de su éxito en la capital? Al tocar para Samuel, había encontrado algo más valioso, la capacidad de hacer una diferencia, aunque fuera pequeña. Mientras se sentaba nuevamente junto a él, el niño tomó su mano. ¿Me enseñarás a tocar?, preguntó con una fe desbordante. Miguel, sorprendido por la petición, sonrió. Claro, amigo. Y quizás un día, tú también te subirás a un escenario, dijo, imaginando cómo la música podría transformar no solo su vida, sino también la de otros como Samuel. Aquel encuentro les había cambiado. En medio de sueños y temores, Miguel entendía que su viaje apenas comenzaba. Sin embargo, una pregunta surgió en su mente: ¿cómo podría llevar esa luz a más corazones perdidos? Antes de que pudiera pensar más, un grito estruendoso proveniente del vagón delantero sacudió el ambiente, dejando a todos atónitos. ¿Qué estaba pasando? El grito resonó con tal intensidad que el tren pareció detenerse por un instante. Las miradas de los pasajeros se cruzaron, y el ambiente se volvió denso, cargado de incertidumbre. Miguel, aún aturdido por la reacción del público a su música, sintió que el miedo se apoderaba de su corazón. Samuel, a su lado, se acurrucó contra él, buscando refugio, y Miguel lo abrazó con fuerza. ¿Qué fue eso?, murmuró Samuel, sus ojos inquietos. No hubo respuesta inmediata. La tensión eléctrica en el aire era palpable. Luego, un hombre corpulento apareció en el pasillo, su rostro moreno y sudoroso. Miraba de un lado a otro, como si buscara a algo o a alguien. Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Alguien ha robado mi billetera», gritó el hombre, evidenciando la desesperación en su tono. «Deténganlo». Un murmullo se levantó entre los pasajeros. Las preguntas surgieron como ranas saltando fuera del agua. ¿Dónde está el ladrón? ¿Lo viste? La atmósfera se volvió hostil, como un volcán a punto de erupcionar. Miguel fijó su vista en la cara de Samuel, notando cómo sus ojos reflejaban el temor. «No te preocupes, amigo, estoy aquí», le dijo en voz baja, aunque sentía que la situación escapaba de su control. De repente, alguien empujó a un niño pequeño, que cayó al suelo. Desde su lugar, Miguel vio cómo el niño se golpeaba la rodilla mientras comenzaba a llorar. Miguel se puso de pie, incapaz de permanecer inactivo. «Espera», gritó, su voz subiendo por encima del clamor. «Deja al niño». El hombre que había gritado seguía buscando, sumido en su rabia y frustración. «Nadie se mueve hasta que encuentre a ese ladrón», exclamó, y su mirada se posó en Miguel. En ese instante, Miguel sintió que debía hacer algo más que solo tocar música. Justo cuando la situación parecía ir hacia un camino peligroso, una idea apareció en su mente. Con un gesto decidido, llevó su guitarra al frente y, con voz fuerte, comenzó a tocar una melodía diferente, una que había creado para cuando se sentía enérgico. Los acordes vibraban en el aire, llamando la atención de los pasajeros. Algunos se giraron hacia él, entonces Miguel comenzó a cantar.
Su voz resonaba, unida al ritmo de la guitarra, marcando el pulso de una canción que nacía en medio del caos. Las notas deslizaban la tensión como un suave río que gana fuerza. A los pocos compases, el hombre que había gritado se detuvo, confundido. El llanto del niño reducido a un murmullo, y la atención del resto se centraba en la música que brotaba de Miguel. Sentía la energía empoderada corriendo por sus venas, viendo cómo el miedo daba paso a una nueva curiosidad. «Sigue, hermano», gritó una voz desde el fondo del vagón. Otros comenzaron a acompañar con palmas. La melodía creció en fuerza, y en ese momento todo cobró sentido para Miguel. No solo tenía el poder de curar corazones rotos, también podía unir a las personas. Cuando la canción llegó a su clímax, el hombre que buscaba al ladrón, completamente hipnotizado, bajó la mirada y dejó de buscar. Samuel, aún sosteniendo la mano de Miguel, sonreía, y en sus ojos había luz. Pero en el fondo, Miguel sabía que la calma era solo una pausa en la tormenta. De repente, un nuevo grito resonó desde otro extremo del vagón. «Lo he visto. Al ladrón». La música de Miguel aún sonaba, pero era evidente que ahora había un nuevo y oscuro giro en la historia. ¿Quién era ese ladrón? ¿Qué sucederá a continuación? En ese tren lleno de emociones, todo seguía en vilo, y la jornada apenas comenzaba. El nuevo grito cortó el aire como un cuchillo, y Miguel sintió que la melodía se desvanecía lentamente. Miró hacia el otro extremo del vagón, donde una mujer de cabello rizado y ojos desorbitados señalaba a alguien entre la multitud. El murmullo se transformó en un estruendo de ansias y sospechas. «Allí. Él es», señaló, señalando con un dedo tembloroso. Miguel sintió como el pecho se le constriñó. Algo en su estómago le dijo que ese pequeño ladrón al que señalaban podría ser alguien más que un simple criminal. Los rostros a su alrededor se tornaron hostiles de nuevo. El hombre corpulento dio un paso adelante, con la mirada fija en un chico que se encontraba en un rincón del vagón, oculto tras un grupo de adultos saboreando la música. Miguel no veía bien al niño, pero la rigidez de su cuerpo le decía que algo no estaba bien. «Vas a pagar por esto», rugió el hombre, mientras avanzaba hacia el pequeño con pasos pesados. Un grito ahogado emergió de la multitud y Miguel sintió el impulso de actuar nuevamente. Esta vez, no era solo cuestión de música, un grito de justicia lo sacudió. «No. Es solo un niño», exclamó, dejando su guitarra a un lado. Una ola de murmullo subió en respuesta, pero Miguel no se detuvo. «Detente. No puedes hacer esto». Se interpuso entre el hombre y el niño, sintiendo una mezcla de miedo y determinación. La cara del hombre ahora se veía furiosa, su respiración era rápida e intensa. «¿Y tú quién te crees?». El hombre miró a Miguel con desprecio, como si fuera un moscardón que se atreve a desafiar a un gigante. «Ese niño es un ladrón. Lo vi robándome». El dedo del hombre ahora apuntaba al pequeño, que estaba blanco como un papel, pero al mismo tiempo se mantenía firme cual roble en medio de un viento huracanado. Miguel intentó calmarlo. «Escucha, él podría estar huyendo de algo. No sabe su historia». En ese momento, Miguel notó una pequeña bolsa a los pies del niño, llena de objetos diversos, un viejo juguete roto, algunas monedas y un bocado de comida. Evidentemente, la vida no había sido fácil para él, pero eso no justificaba haber robado. Sin embargo, en su corazón sabía que lo que la gente hacía era a menudo solo un reflejo de su dolor. La multitud se había dispersado ligeramente, conteniendo la respiración mientras observaban la escena. La música atrás seguía suave, como un murmullo en vez de una tormenta, y Miguel sintió que había que aprovechar ese momento. «Si quieres saber la verdad, déjalo hablar», propuso, sintiendo el peso del conflicto en su pecho. Él mismo se había sentido así, atrapado entre el miedo y la esperanza. El niño levantó la mirada, y Miguel vio en sus ojos lo que nunca había visto en el de un ladrón: vulnerabilidad, miedo, tal vez incluso un destello de esperanza. «Yo no estoy aquí para hacer daño», comenzó a balbucear, la tensión era palpable. Miguel miró a su alrededor, viendo las expresiones de incertidumbre en los rostros de sus compañeros de viaje. Tal vez él solo estaba tratando de sobrevivir. ¿Cuántos de ustedes no harían lo mismo?
La acción, una historia compartida por muchos, resonaba en el fondo del vagón. El hombre, sin embargo, todavía no daba su brazo a torcer. Eso no es excusa. La ley es la ley. Miguel sintió que el tiempo se detenía. Ya no había marcha atrás. ¿Y qué pasa con la compasión? ¿No deberíamos ser humanos unos con otros? La pregunta quedó flotando en el aire como una campana sonando. De repente, una voz surgió desde la parte trasera del vagón. Tal vez él sabía que tú te lo podías permitir. Era una mujer mayor que había estado escuchando en silencio. Si tuvieras más amor en tu corazón, no te dolería tanto perder algo material. Los murmullos se intensificaron, creando una incertidumbre casi palpable. Miguel se dio cuenta de que todo estaba por cambiar. ¿Sería posible que el miedo y la compasión pudieran encontrar un punto de equilibrio? ¿Revelaría el niño su historia y, de ser así, qué secretos guardaría tras su mirada? La atmósfera estaba cargada de emociones. La esperanza gritaba por salir a la luz, pero la ira y la frustración, como sombras, amenazaban con envolverlo todo, a la espera de un desenlace inesperado. Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda cuando el murmullo de la multitud creció como un eco. Cada mirada se centraba en el niño, y él sabía que su destino pendía de un hilo delgado. El hombre corpulento, a pesar de la interpelación de la mujer, se mantenía firme, la ira chisporroteando en sus ojos. El vagón se había convertido en un campo de batalla emocional, y los corazones latían como tambores desbocados. El niño, con la mirada perdida en el suelo, parecía estar sumido en sus pensamientos, luchando con una tormenta interna entre la desesperación y la necesidad de defenderse. Miguel sintió que cada segundo era crucial, como si la música de su guitarra se hubiera transformado en la melodía de esa pequeña vida. Por favor, intervino nuevamente, su voz más baja y calmada, déjalo hablar. Todos aquí necesitamos escuchar. Las palabras salieron de su pecho como un susurro casi sagrado en medio del caos. El hombre frunció el ceño pero vaciló, dando un paso atrás. La multitud también parecía contener la respiración, como si estuvieran esperando la revelación que pudiera cambiarlo todo. Miguel se giró hacia el niño y, con una mirada llena de esperanza, le dijo, tú puedes hacerlo. Tu voz es poderosa. El niño, plantando sus pequeños pies en el suelo, comenzó a hablar con vacilación, las palabras tropezando como si estuvieran por salir de un profundo pozo. Yo no quería hacer nada malo. Hace días que no como, y solo quería. La voz se le quebró y Miguel pudo ver cómo las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos. Lo único que quería era un poco de pan. Un susurro de sorpresa recorrió el vagón. La honestidad del niño era como un rayo de luz atravesando la oscuridad de la sospecha. Mis padres no están conmigo. Y no sé dónde están. Solo estoy tratando de sobrevivir. Sus palabras resonaron en el pecho de Miguel, que recordaba su propia lucha. El hombre corpulento, que hasta ese momento se había mostrado inflexible, parecía titubear. La mirada de desdén en su rostro empezó a desvanecerse, como si poco a poco comprendiera la humanidad detrás de esa historia desgarradora. En lugar de perseguir a un niño, no deberíamos ayudarlo, propuso otra voz, esta vez un joven que había estado escuchando con atención. Quizás hay más de uno de nosotros que ha estado en su lugar. La multitud comenzó a murmurar de nuevo, y un cambio palpable se asomó en el aire. Miguel, sintiendo que las cosas estaban empezando a moverse favorablemente, se atrevió a dar un paso más. La vida es dura para muchos de nosotros. ¿Cuántos no hemos cometido errores, incluso cuando nuestras intenciones eran buenas? La pregunta suspendió el ambiente, resonando en cada rincón del vagón. Se oyeron apesadumbradas confesiones de otros pasajeros, historias de sacrificios, de pérdidas y de sueños que nunca florecieron. En ese instante, la música casi sutil que llenaba el vagón volvió a hacerse presente, pero ahora era diferente, era una melodía de unión, de comprensión. El hombre corpulento bajó la mirada, incapaz de mantenerse firme frente a la vulnerabilidad del pequeño. No sabía lo que estabas pasando, se disculpó, incapaz de esconder su propia vergüenza. El niño, poco a poco, controló su voz. Solo quiero vivir. Solo quiero tener un lugar al que pertenezca. Cada palabra era un latido, un llamado a la humanidad que urgía escucharse. El ambiente estaba cargado de emociones,
una mezcla de tristeza, esperanza y una chispa de renovada energía. La multitud había cambiado, y Miguel sonrió al ver que la compasión había comenzado a florecer, transformando la ira en empatía, pero de repente, justo cuando el niño parecía estar desatando el poder de su voz, el sonido de un timbre resonó en el vagón. Era un policía. La tensión regresó, el temor de ser atrapados por la realidad amenazaba con empañar el momento. Miguel sintió como la desesperación se apoderaba de su pecho de nuevo. No. Esperen. Gritó el niño, su timbre quebrado resonando en el aire antes de que el oficial se acercara. Tengo algo que decir, las miradas se centraron en él, el desenlace era incierto. ¿Podría su valentía superar la sombra del miedo que regresaba? ¿Sacaría su futuro o tendría una segunda oportunidad para brillar? El policía, un hombre de estatura imponente y rostro sereno, detuvo su marcha ante el niño. Sus ojos, a primera vista inquebrantables, se abrieron un instante ante esa súplica desesperada. ¿Qué tienes que decir, niño?, le preguntó, con un tono que intentaba ser firme pero que ahora parecía titubear. Soy un músico, exclamó el niño, la voz resonando con una fuerza inesperada. Puedo tocar la guitarra. Solo necesito una oportunidad, un lugar donde mostrar lo que puedo hacer. No soy un criminal, solo soy un niño perdido. La multitud contuvo la respiración nuevamente, sorprendida por el giro de los acontecimientos. Miguel, sintiendo la intensidad del momento, se acercó un poco más, con el deseo ardiente de ayudar a ese pequeño frente a la adversidad que lo acechaba. Su espíritu, como un reflejo del niño, se encendió. Déjame ayudarte, dijo Miguel, mirándolo con determinación. ¿Tienes tu guitarra aquí? El niño asintió tímidamente. La tengo, pero no pienso que sirva para nada ahora. Su expresión de desánimo hizo que el corazón de Miguel se apretara. No digas eso, dijo con firmeza. La música puede sanar. Puede abrir puertas que creías cerradas. Tienes un talento y lo debemos mostrar. El policía, observando cómo la situación se transformaba ante sus ojos, comenzó a dudar. No todos los talentos se aprecian en la calle, murmuró, la voz un poco más suave. Miguel vio la oportunidad brillar y se volvió hacia el oficial. ¿Qué pasaría si en lugar de arrestarlo, le damos la oportunidad de tocar y demostrar su arte? Quizá no solo él, sino muchos de nosotros podríamos aprender de eso. La mente del policía luchaba entre su deber y lo que sentía en aquel momento. La multitud, viendo cómo el niño cobraba ímpetu, comenzó a murmurar nuevamente, apoyando la idea. Sí. Dejemos que cante. Quiero escucharle. Exclamaba una mujer mayor, tocando su pecho como si resonara con su propio deseo de labrar un futuro para el pequeño. El niño, comprendiendo que todos estaban a su alrededor, comenzó a mostrar una primera chispa de confianza. Solo necesito que me escuchen. Y Miguel, asintiendo desde la distancia, se puso en pie y le ofreció su guitarra. Aquí, ven. Demuestra quién eres. Un temblor dulce recorrió al niño cuando tomó la guitarra, como si ese simple gesto le hubiera brindado la fe que tanto anhelaba. Las manos del pequeño se movían con un poco de inseguridad al principio, pero la música, esa magia inconmensurable, comenzó a salir de sus dedos. Su voz vibrante se unió a las notas, llenando el vagón con una melodía que era tristeza, anhelo pero también una luz de esperanza. Cada pasajero, cada corazón, se sintió atraído por el canto del niño. Las palabras parecían tocar las fibras más profundas de cada alma allí presente. Miguel se dio cuenta de que la atmósfera estaba cambiando otra vez, se llenaba de emoción y lágrimas. Aquella música era una verdad universal, una protesta silenciosa contra la miseria, un grito de estoy aquí, que transformaba la apatía en necesidad de acción. Mientras la actuación avanzaba, el tiempo parecía detenerse. El policía, atrapado entre sus deberes y la belleza de aquello, se quedó quieto, como si estuviera recordando los sueños perdidos de su propia infancia. En aquel momento de vulnerabilidad, cuando el niño brillaba, la multitud comenzó a aplaudir, un eco de apoyo y aliento que reverberaba hasta las paredes del vagón, pero entonces, al final de la canción, una sombra se deslizó entre la multitud. Un hombre que había estado en silencio, observando todo con una intensidad inquietante, se acercó.
Su apariencia era desaliñada, las manos llenas de arrugas de quien ha vivido en la calle, pero sus ojos encendían una chispa de desafío. No es suficiente, dijo con voz grave. Este niño necesita más que aplausos. Necesita un hogar y yo tengo las respuestas. Las miradas brotaron en avidez, y el corazón de Miguel dio un vuelco. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué parecía saber tanto sobre el niño? Las preguntas se adensaron. Como niebla, mientras una nueva corriente de incertidumbre envolvía el vagón. La situación, cargada de emoción y expectativa, estaba lejos de haber terminado. ¿Acaso ese misterioso personaje traía la clave para un futuro más brillante, o sería solo otra trampa disfrazada de esperanza? El desenlace parecía estar más cerca que nunca, pero ¿sería la solución tan sencilla como deseaban creer? El tren comenzó a frenar, y el ambiente se volvió denso mientras los murmullos aumentaban. Miguel sintió que su corazón latía con fuerza. Todos esperaban respuestas, pero era el niño quien tenía la voz. Él había comenzado el canto que resonaba en todos. No soy un ladrón, repitió con firmeza, ahora mirando al hombre misterioso que se había acercado, solo quiero encontrar a mi mamá. El vagón se quedó en un silencio expectante. La desesperación del pequeño tocó la fibra sensible de Miguel. Sabía que las miradas desconfiadas estaban cargadas de historias similares, de luchas y anhelos. El hombre desaliñado traspasó la barrera del miedo y la inseguridad. Yo sé dónde está tu madre, afirmó, y Miguel sintió que el aire se cortaba. Pero no será fácil. Es un camino complicado, lleno de riesgos y decisiones difíciles. Todos los ojos se dirigieron a esa figura. ¿Era posible que realmente pudiera ayudar? Estamos escuchando, dijo el policía, aún con la duda visible en su rostro, pero ahora un poco más abierto a la posibilidad de que las circunstancias podían cambiar. El pequeño de ojos brillantes avanzó un poco, su voz casi entrecortada por el miedo y la esperanza. Dime, por favor. Necesito saber si mamá está bien. El hombre lo miró, y por un instante, pareció encontrar en sus ojos algo familiar. Tu madre ha estado luchando, buscando la forma de darles a ustedes un lugar seguro, dijo suavemente. Si realmente quieres encontrarla, tendrás que decidir si confías en mí, porque yo puedo guiarte, pero necesitaré que tengas valor. El camino será difícil. Las palabras del hombre abrieron una puerta que Miguel no sabía que existía. ¿Y tú? ¿Qué ganaría contigo si me ayudas? Preguntó, consciente del peso de aquella decisión. El hombre encogió los hombros. No todos estamos perdidos. He vivido así, solo, pero sé que un solo gesto de conexión puede llevarnos lejos. Quiero que el niño sepa que hay otro camino. Aquel momento se sentía como una película, con Miguel y el pequeño mirándose mutuamente. Tal vez yo puedo hacer algo más, dijo, tras un instante de reflexión. Si logramos reunir fuerzas, quizás no solo encontremos a tu madre, también podemos ayudar a más niños como tú. Sí. Respondió el niño con brillo en la mirada. La respuesta resonó en el vagón, llenándolo de una nueva energía. Miguel sintió que todo podía cambiar. La tristeza y la desesperanza podían transformarse. Teniendo a su amigo a su lado y la música resonando en el fondo, encontró la motivación para actuar. Se giró hacia el vagón y, con la guitarra en manos, propuso una nueva canción, una que hablara de esperanza, de encuentros y nuevos caminos a seguir, y al inicio de aquellas notas, el pánico retrocedió, y la luz se encendió. Los pasajeros, unidos por esa melodía, comenzaban a comprender que no solo se trataba de salvar un día, sino de construir una nueva red de apoyo. La música llenó cada rincón, y el canto del pequeño se unió al de Miguel, creando un coro de voces que se elevó hasta el cielo. Juntos podemos encontrar un lugar donde todos podamos sentirnos amados, donde los sueños sean posibles, cantó Miguel. La multitud aplaudía con los ojos llenos de lágrimas, pero también con sonrisas de convicción. Cada niño, cada voz, cada historia resonaba en el aire, y Miguel sintió que la vida regresaba a cada rincón del vagón. El hombre misterioso observaba, ahora con una brisa de esperanza en su rostro, mientras el policía se alineaba a la nueva verdad que nacía. Permítanle soñar, sugirió,
Y todos asintieron, sintiendo que una comunidad estaba por nacer entre ellos. Mientras el tren se detuvo y la puerta se abrió, la multitud se fue dispersando, pero la conexión se mantuvo. Miguel, con la guitarra aún en las manos, se dio cuenta que su viaje estaba lejos de terminar. Llenó su corazón de valor y comprensión, sabiendo que no solo se había tratado de encontrar un sueño propio, sino también de rescatar los sueños de otros. A partir de ese día, Miguel se convirtió en un puente entre los destinos de aquellos que se cruzaban en su camino. Don Pablo y su madre no eran solo su apoyo, estaban en un viaje cohesionado hacia un futuro que deseaban todos construir juntos. El sueño no se trata solo de mí, pensó Miguel en su interior. Es sobre todos nosotros. Y con esa idea, la vida de muchos comenzó a florecer, donde la música dejó de ser un refugio y se convirtió en la respuesta que todos habían estado buscando. Así, el viaje de Miguel no se detuvo con la música. Lo que comenzó como una búsqueda de la felicidad personal se convirtió en un camino hacia el bienestar de muchos. El futuro no era solo un escenario, era un espacio lleno de corazones conectados, listo para convertir los sueños en realidades. Nunca hay que dejar de soñar, porque en cualquier momento, la vida puede ofrecerte oportunidades inesperadas. Recuerda que incluso en los lugares más oscuros, la luz de la música y la unión puede cambiarlo todo. Y tú que has llegado hasta aquí, no olvides, necesitas suscribirte ahora para seguir disfrutando de estas historias inspiradoras. Este es el momento de mostrar tu apoyo, así que deja un like ahora para alimentar el algoritmo. Comenta tus reacciones y lo que más te resonó sobre este final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Vamos a hacer que la música llegue a más corazones.